Hola, ¿qué tal a todas? Bueno, una clase más. Nos enfrentamos a nuestras acuarelas. En la clase de hoy vamos a ver lagos, o ríos más bien, ¿no? Vamos a trabajar un poco cómo trabajar este tipo de temática y cosas que tenemos que tener en cuenta. Va a ser muy práctica porque en realidad en la teoría tenemos que hablar muy poquito, es decir, hay pocas cosas teóricas que tengamos que contar que no sepamos ya, ¿vale? Si hay una cosa que me gustaría contar, y es que hoy vamos a trabajar la composición en S. Es verdad, hemos trabajado muchos tipos de composición, hemos trabajado composición en H, en L, línea del horizonte arriba, línea del horizonte abajo, los puntos calientes. Hemos trabajado muchas cosas, pero creo que específicamente la composición en S no la hemos trabajado. Entonces, ¿qué es la composición en S? La composición en S, ya sabéis que cuando un espectador mira nuestro cuadro, normalmente hacemos que su mirada se vaya desplazando por los diferentes elementos que tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un elemento importante en este punto caliente, en este o en este o en este, lo más seguro es que sea lo primero que nuestro espectador va a mirar, ¿vale? Cuando tenemos una U, una composición en U, por ejemplo, cuando tenemos un urbano, ¿no? Con unos edificios aquí y una carretera aquí, normalmente el espectador pues va haciendo un poco esa mirada, va moviendo su mirada a través de los diferentes elementos que nosotros hemos colocado. La composición en S es una composición que nosotros hacemos que el espectador vaya trasladando su mirada un poco de esta forma. Empieza en un punto caliente, se desplaza hacia la derecha, se desplaza hacia la izquierda, se desplaza otra vez hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? O derecha, izquierda, derecha. Este tipo de composición es muy fuerte, ¿vale? Es una composición muy dinámica, porque normalmente estamos trazando diagonales. Ya sabéis que... a ver, un momentito que voy a cogerme un papelito para pintar. Bueno, nosotros tenemos diferentes elementos. Podemos tener rayas horizontales, que las rayas horizontales ya sabéis que nos van a dar mucha estabilidad, ¿no? Son más aburridas, pero más aportan estabilidad al cuadro. Tenemos las verticales, que igualmente son líneas que aportan mucha flexibilidad, ¿no? Van a dar mucho balance a nuestro cuadro. Y luego tenemos las diagonales, que las diagonales lo que aportan es dinamismo. Entonces, si yo a un espectador, por ejemplo, le estoy dando una composición en U, esta composición, este tipo de composición, va a ser una estructura muy estable, ¿no? Es decir, tenemos un cuadro donde normalmente los pesos están equilibrados. Aquí tengo unos edificios, aquí tengo otros edificios. Los pesos suelen estar equilibrados, tenemos dos elementos verticales, uno horizontal, y es muy estable. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, si tuviésemos un paisaje, y en este paisaje yo en uno de mis puntos calientes pongo el sol, porque ya sabéis que no hace falta que sea un objeto tangible, es decir, yo puedo jugar mucho también con la luz. Entonces, si yo pongo la luz en este, aquí pongo el sol, alrededor pongo unas nubecitas y demás, y en este otro punto caliente pongo un árbol, por ejemplo, pues entonces voy a hacer que el espectador alterne su mirada un poco entre la luz y el árbol. Entonces estamos jugando con una diagonal. Esta composición va a ser más dinámica, ¿no? Y cuando nosotros estamos trabajando con ese, lo que hacemos es que empezamos a desplazar la mirada del espectador en diagonal, en diagonal, en diagonal, en diagonal. Entonces tenemos una gran diagonal, normalmente, que se compone de diferentes diagonales. O de solo 3 diagonales, ¿no? Podría ser así la composición. Y de esta forma estamos aportando un gran dinamismo al cuadro. ¿Esto cuándo funciona muy bien este tipo de composición en diagonal? Este tipo de composición en diagonal
funciona sobre todo muy bien cuando estamos trabajando caminos o ríos, ¿vale? Porque si nosotros tenemos un río, el río podríamos poner que vaya desde la derecha hasta la izquierda. Es decir, que si yo voy a hacer la foto y me sitúo en uno de los lados de la ribera y es un río que va recto, pues el río vendría así y tendríamos una diagonal y sería bonito. Sería una composición en diagonal y punto. O el camino igual. Si vemos un camino que es recto, que viene desde aquí hasta aquí y lo hacemos recto, pues va a haber un camino. Sin embargo, si nosotros hacemos la foto o hacemos la composición, porque ya sabéis que cuando somos pintores podemos distorsionar un poquito la perspectiva, ¿no? O los elementos, aunque si este río viniese recto hacia mí, yo podría como pintor decir, esto me parece un poco aburrido, que venga por aquí directamente recto, así que voy a hacer que vaya en ese. Y entonces voy a ir perdiéndolo, ya sabéis, aquí sería más ancho, según se va alejando sería más estrechito, y yo como pintor puedo hacerlo. No es el caso porque el caso que tenemos hoy he elegido fotos en donde la composición ya está hecha, ¿vale? Entonces, pues eso, composición en ese. Vamos a mover a nuestro espectador a lo largo de todo el cuadro en una diagonal desde este punto caliente hacia el primer plano. Vamos a hacer dos cuadros. Uno primero que va a ser más un estudio de valores tonales, blanco y negro, y no solo de valores tonales, vamos a explorar también un poquito, va a ser un poco de estudio sobre texturas, ¿vale? El segundo cuadro es un poquito más complicado, tenemos montañas, tenemos verdes, tenemos más cosas, entonces va a ser un ejercicio en el que vamos a practicar la composición en ese. Vamos a practicar las nubes, un poquito de nubes, la textura de nubes. Vamos a practicar la perspectiva cromática, ¿vale? Vamos a trabajar montañas lejanas, más azuladas, elementos en el primer plano más cálidos, ¿vale? Cálido, cercano, frío, lejano. Vamos a practicar texturas, porque tenemos muchos verdes, ¿vale? Y entonces vamos a tener que darle algo de interés, ¿no? O sea, no podemos poner un verde así y ya está. Tenemos que ponerle algo de textura, algo bonito que le dé interés. Vamos a practicar textura, o sea, perspectiva a través de la textura. Cuanto más lejano, menos detalle, cuanto más cercano, más detalle. Entonces tenemos que poner pues, unas montañas que sean más difusas y un primer plano en el que tengamos más detalle, ¿no? Entonces podemos utilizar raspado para esas ramas que tenemos, etc. Entonces vamos a ver todas estas cosas en un solo cuadro, ¿vale? Vamos a hacer un primer cuadro de valores tonales y de textura, ¿no? Vamos a explorar un poquito qué es lo que queremos hacer y luego vamos a hacer el cuadro ya final. Entonces, principal elemento a tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué es lo más importante de esta composición en ese cuando estamos trabajando un río? Es que el río va a ser del color del reflejo de nuestro cielo. Es decir, ya sabéis que cuando tenemos un mar, es como un espejo que va a reflejar lo que tenemos arriba. Entonces, tenemos que tener especialmente cuidado con eso. Es decir, trabajar toda la parte de montañas, toda la parte de césped, etc. Y nuestro río va a ser mucho más clarito. En este clarito, que va a ser prácticamente... No vamos a dejarlo blanco porque vamos a jugar un poquito con los tonos, ¿no? Muy claritos. También tendremos un poco el reflejo de lo que tenemos justo aquí. Es decir, que si yo aquí justo tengo un matorral que me hace así, pues aquí abajo tenemos que tener cuidado que habrá un cierto reflejo que estará aquí. Entonces, esto va a ser muy importante para poder separar toda la parte de tierra que tenemos aquí con nuestros verdes. Habrá una parte muy oscura, nuestro reflejo y nuestro blanco del papel o nuestros claritos, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo, va a ser muy práctico, vamos a trabajarlo. Otra cosa, antes de empezar a pintar, vamos a ver lo que hacen un par de pintores, ¿vale? Esta fotografía de aquí es de Batur, ya lo conocéis porque la hemos visto muchas veces.
muy expresiva, muy expresiva. Como podéis ver, este río está reflejando lo que tenemos encima, que es un cielo que va de blanco a azul. Entonces aquí irá al revés, blanco a azul, ¿vale? Textura lejana muy poco detallada, textura cercana, con unos raspados, con unos postes de la luz que se van alejando, etcétera, ¿no? Nada, muy bonita esta acuarela. Luego tenemos, este es Aviday Arts, me gusta muchísimo, va a ser uno de mis principales modelos a seguir para hacer estas acuarelas. Creo, vamos, a ver qué me va llevando, ¿no? Pero quiero que miréis un poco, bueno, perspectiva cromática. Azulados lejanos, verdes y amarillos cercanos. Textura, muy apagado, muy difuso, cada vez un poco más de detalle. Y este primer plano, fijaos cuánto detalle, hay con algunas roquitas incluso, raspado, algunas zonas más en seco. Y esta es Eugenia Gorbocheva, que fijaos también qué bonito, todas esas texturas por ahí, todo muy húmedo, muy lejano, muy difuso, y los blancos, en donde le mete unos azulitos y demás, ¿no? Para mostrar ese río. Muchas texturas por aquí, ya juega mucho con texturas diferentes. Así que nada, pues tomo un poco estos modelos a seguir para que trabajemos. Entonces, nada, voy un momentito a por agua para el difusor y ahora mismo vengo. Vale. Pues nada, sin más, vamos al lío. A ver, estoy poniendo por aquí las fotografías. A mí me gusta ponerme también en el ordenador, justo enfrente, un poco las fotografías que vamos a pintar, e incluso alguna obra de algún artista, pues un poco para ir fijándome en texturas si quiero conseguir, etc. Un poco lo que se llama el mood board. Vale, pues nada, vamos a ello. Este primer estudio de... Lo voy a hacer yo creo que en tinta neutra. Le voy a meter un poquito de gris de paint y un poquito de índigo. Así que tenga un color entre azulado, negro, que no sea negro total. Como hemos dicho, hay que respetar mucho el blanco de aquí. Entonces, voy a poner esto, yo ya sé que tiene mucha tinta, mi mezcla de color, pero voy a ir poniendo y voy a ir aclarar y voy a echarle agua, ¿vale? Es decir, vamos a, pues por ejemplo, tal que así, no os preocupéis, que no me he vuelto loco, y ahora vamos a echarle agua. Bueno, una primera capa con este gris, tiene cierta inclinación para que vaya cayendo el agua, pero vale.
voy a hacer, como quiero que sea una acuarela bastante atmosférica, lo que voy a hacer es que voy a darle, por lo menos este estudio de color, ¿vale? Voy a darle un poco más de oscuridad por la parte de abajo. Como tiene inclinación, se va a ir moviendo, ¿vale? Pero vamos a darle como un toque de mucha oscuridad por aquí abajo para que sea una acuarela atmosférica. Así, ¿qué conseguimos? Conseguimos que alejar planos, ¿no? Pues que este plano sea más cercano y según se va alejando, pues más lejano. Vale, entonces, ahora, mientras todo esto está húmedo, vamos a empezar a pintar esas montañas a las que les vamos a meter pues cierta textura, ¿no? Vuelvo a hacerme aquí una... a ver, aquí lo tengo. Pues nada, vamos a... Uy, fijaos, esto ya se ha secado, madre mía. Este papel, voy a echarle un poco de fusfus. Este papel es Hanemule, que lo he cogido para este ejercicio. Vale. Con mucha densidad. De hecho, voy a meterle más densidad. Gris de paint, índigo. Para que se me asiente aquí. Se me abre demasiado. Bueno, vamos a... darle un poco de que así. Vale. Montañas más lejanas. A lo mejor podría haberlas pintado antes, pero simplemente con un valor tonal más bajo, que se pierdan por ahí. Aquí voy a meterle algo de textura para indicar que es como parte del cielo. Restamos un poquito. Con pincel seco paso por aquí para restar un poco de humedad. Vale, vamos a meterle un poquito más de intensidad a toda esa zona. Vale. Vale. Aquí vamos a restar un poquito de pigmento. Quiero que haya un poco esa línea en el horizonte. Vale. Y ahora vamos a subir el tono.
a toda esta parte de aquí y ya bordeando ese laguito, ¿vale? Es decir, aquí tenemos que ir teniendo cuidado. Aquí vamos dejando nuestro laguito en... Podemos ir subiendo el tono según nos vamos acercando y según vamos yendo. Es decir, que aquí, por ejemplo, hay como una zona de más oscuridad. Vale, pues... Voy a coger la jaque. Preparo un poquito más de mezcla, buena mezcla. Y voy a cogerme la otra jaque también. Un poquito de agua y nos difuminamos. Y ahora aquí vamos a empezar a darle cierta textura. Que haya cosas. Que tenga interés. En la zona de los bancos, por aquí, pues tiene más intensidad, pues se la damos. Insinuamos cosas, recordad que no tenemos por qué estar pintando todo lo que hay, ¿vale? Podemos salpicar, vamos a hacernos una mezcla buena aquí de color. Y con la tarjeta podemos empezar a sacar algunos. A ver, aquí. ¿Vale? Vale, y seguimos metiéndole textura mientras todo esto está húmedo. Fijaos aquí, se generan texturas un poco rollo Antonio Ortega. Vale. Voy a darle, esto es crema pura. Fijaos, a ver qué pasa ahí. Lo suelto y ahí que hagan cosas raras. Dentro de la mancha, vuelvo a soltar. Estoy experimentando, ¿eh? En realidad no tengo mucha idea de lo que estoy haciendo. Pero están pasando cosas bonitas. Le meto ahí cosas. Mejor por aquí, ahora podemos ir, todavía no. Vale, mientras todo esto va pasando, ahí van pasando cosas,
voy a irme al otro lado. Entonces igual, aquí con cuidadito. Si os fijáis en la foto, en realidad no hace tanta S, pero yo la he pronunciado esta S. Vamos oscureciendo. Y ahora sobre toda esta zona húmeda, igual volvemos a empezar a trabajar. Fijaos que esas montañas de ahí del fondo se me han deshecho totalmente. Pues voy a darles otra capa. No quería tan deshecho, bueno, pues no pasa nada. Volvemos a ir. Y si no quiero tanta textura, limpio muy bien mi pincel y ahora paso por encima, tocando un poquito los bordes y así lo deshago. Y si quieres más textura, pues vuelves a ir otra vez sobre esa mancha. ¿Quién ha dicho que no se puede corregir en la acuarela, no? ¿Quién lo ha dicho? Así lo dejamos. Vale, y ahora vamos con textura. Gris de paint, todo muy... Fijaos que aquí ya están pasando cosas, ¿eh? En toda la parte de aquí abajo, aquí sí que pasan cosas. Por aquí pues podemos poner también alguna cosa, la podemos mover. Y seguimos, pues por aquí pasan cosas. Y vamos aumentando el valor tonal según nos lo va pidiendo. Y igual, aquí seguimos, podemos ir a... ¿Que veis que os baja el tono? Pues volvéis a subir. Aquí, por ejemplo, pues nada, vamos a seguir subiendo. Muy bien. Estudiad qué tipo de texturas queréis.
hacéis juncos de este estilo, que no sean todos al mismo lado, que sean izquierda, derecha, arriba, más corto, más finos. Según se van alejando, sí tienen que ser más finitos. Y ahora, ¿vale? Llega la parte de reflejos, ¿vale? Entonces estos reflejos, pues vamos a cogerlos un poquito más claritos, más azulados. Entonces van a estar siempre en... Pues si hacemos estos juncos, pues tendrán que ir con los juncos, con ese mismo gesto. Pero tiene que haber una línea que claramente los separa. ¿Vale? Entonces podéis esperar a que esté muy seco la parte de arriba para ponerla o ir reforzando poco a poco. ¿Vale? Vale, igual en toda esta zona de aquí necesitamos nuestras. Por aquí, incluso por aquí. Y aquí también podemos hacer algún pequeño raspado. Contrario, por ejemplo, esta la tenemos así, pues aquí podemos hacer así. Y aquí voy a jugar un poco más con texturas. Que luego en color todo esto se traducirá en juego de verdes. Podéis coger diferentes pinceles también, si queréis. Yo me estoy apañando bien con este, pero podéis coger diferentes pinceles. Podéis arrastrar, podéis ver lo que hace. Y yo, para mí, como juego, ya está bien. Me gusta cómo está quedando. Vamos a darle un poco... Pero este va a ser el juego entre esta claridad y esta oscuridad, es lo que vamos a jugar, ¿vale? Todo el rato, ya sea a color o ya sea a color o en blanco y negro, es con lo que vamos a jugar. Para mostrarle el camino al espectador de que tiene que guiar su mirada por estos blancos, ¿no? Entonces jugad con la textura, con poner unos fondos que se difuminen mucho. Jugad con esta textura, jugad a poner pintura súper densa. Probad que sea esto un juego, ¿vale? Aquí ya está muy... Pues mira, ya también se puede jugar con un poco así de... Vale, pues eso. Hasta aquí el estudio en blanco y negro. ¿Vale? ¿Cómo pronunciar? De hecho, no, todavía no. Voy a darle por aquí un poco más de oscuridad para... enseñar más ese camino.
Fijaos, aquí como le he puesto agua al final, pues se está metiendo como por ahí algo, una textura, pues ¿por qué no? Que haga algo raro ahí. Pues perfecto. Esto es lo que quiero que hagáis, que exploréis, que veáis un poco todas esas texturas, a ver qué insinúan y que veáis cómo reservar toda esa parte del lago para hacer una S y que nos guíe a través con la mirada, ¿no? Y ahora vámonos a nuestro cuadro a trabajar. A ver, vamos a colocarnos. Ahí está bien. A ver. Vale. Aquí, fijaos. Voy a salpicar un poco con los dedos en el cuadro anterior. Así a ver qué pasa. Que haga alguna textura. Yo creo que ya no va a pasar mucha cosa porque está... Pero bueno, algo pasará. Vale. Pues ahora ya no podemos trabajar en blanco y negro, ¿vale? Ahora ya sí que nos toca empezar a trabajar con colores. Así que nada, si tenéis que cambiar el agua, cambiarlo. Si queréis limpiar paleta, limpiad. Yo de momento creo que no, aunque se me van a ensuciar un poco los colores. Así que sí, vamos a limpiar un poco este gris de paint y esta tinta neutra que nos van a condicionar mucho aquí esta paleta. Así que nada, limpiamos un poquito y nos ponemos manos a la obra. Voy a volver a mojar los colores. Y manos a la obra. Vale. Procedimientos. Ya sabéis que aquí siempre tenemos que pensar en los procedimientos. Quiero meter un poco esas nubes. Voy a mojar, pero voy a mojar solamente toda la parte del agua. Del cielo, perdón. Mi cielo, o sea, tengo justo ahí el pincel que he utilizado antes. Está todavía como un poco manchado porque los colores que he utilizado, fijaos, son colores que todavía, o sea, que tintan mucho. Os mojo la parte del cielo. Bueno, podemos mojar así un poco el cuadro entero, tampoco pasa nada. Darle que absorba un poquito de humedad, no pasa nada. Aunque hoy vamos a trabajar más a la prima que de otras maneras, ¿no? Voy un momento a limpiar este agua, ¿vale? Que está muy oscura y quiero un poquito de agua limpia. Vale. Así por lo menos me aseguro un pocito de agua limpia. Vamos a ir a empezar a trabajar nuestro cielo. Nuestro cielo. Pues vamos a empezar. Quizás todavía está demasiado húmedo. Así que me voy a coger otro pincel aquí, más seco, y vamos a mover un poco por aquí.
Estoy cogiendo un poco mezcla entre azul cobalto y azul cerúleo. Vamos a ir no me importa meterme en la montaña, sí que me importa meterme en esos blancos, quiero mantener un poco esos blanquitos que tenemos ahí. Y fijaos, voy a utilizar un color nuevo que tenemos, que voy a utilizar, que es el gris de Paint, no, perdón, gris de gris, que yo no lo he utilizado nunca, para un poco esos grises que tenemos por ahí. A ver, vamos a coger aquí un poquito. Es un gris, gris. Esto al final lo mezclo con un poquito de azul cobalto y me da una especie de lavanda. Sí, me da como un lavanda. Vale, bueno, vamos a ir viendo a ver qué pasa. A ver, un poquito más de gris. Lo metemos aquí. Es que todavía está demasiado húmedo. Pero vamos a ir poquito a poco. Vale, nunca lo había probado y me da la sensación de que es un poquito... óleo. O sea, como acrílico. Le voy a meter un poquito de naranja. Así lo grisamos un poquito más. Estoy experimentando un poco aquí con los colores al lado, porque no sé muy bien aquí qué va a pasar. De hecho, es un color que tinta muchísimo. Vamos a ver aquí. Vale, este gris me gusta un poquito más. Vamos a aumentar un poquito por aquí. Vale. Como este papel es Arches, ya se me está secando. ¿Por qué utilizo Arches? Fijaos, ya los bordes ya no me están quedando como con Saunders. Vamos a ir aumentando intensidad.
aquí. Esto, bueno, vamos a hacer lo que podamos. Si nuestro papel una cosa que quería hacer hoy es darle un poco ese efecto de lluvia. Entonces voy a coger este pincel súper sequito y vamos a... así, un poquito más de humedad. Y arrastramos así un poquito toda esa parte. Dándole así un gesto de horizontal, ¿vale? Para que la pintura corra un poquito hacia abajo. Esto es una cosa que quería hacer. Vamos a coger un poquito de cobalto, un poquito de naranja. El gris ese no me ha convencido absolutamente nada, el gris de gris. Ya os lo comunico. Vamos a subir un poco más el tono. Aquí alguna nube. Por aquí. Un gris por aquí. Un gris por acá. Vale. Por ahí es que ya hay mucha... Está demasiado seco, así que poco a poco os recomiendo que utilicéis, ya sabéis, Saunders, sobre todo porque por aquí es que hay... Vale. Aquí igual, aquí hay... Una cosa que voy a hacer, vamos a retirar un poquito de pigmento en alguna zona. Si veis que hay alguna zona que tiene mucha forma de croqueta o algo así, pues le podéis dar un poquito.
Ahora, voy a seguir. Vamos a, ya que hemos utilizado aquí como un lavanda, vamos a darle ahí un poco a estas montañitas que tenemos por aquí con un color estilo lavanda, que es un azul frío. Aquí igual. Le metemos un poquito más. Vamos a llevarnos ahí las... Este color me ha descompuesto un poco. El gris este. Creía yo que iba a ser más gris y es que es como un lavanda cuando lo mezclas con el azul, por lo menos. Bueno, vamos a dejar ese lavanda para esa montañita. Aquí voy a quitar un poquito de intensidad en estas nubes. Damos unos toquecitos con pincel casi seco, así como de que hay lluvia. Lavanda para esta... Lavanda con un poquito de cobalto, le he metido ahí para toda esta zona. Y ahora ya nos vamos a ir con los verdes. Nos vamos a empezar a meter ya con los verdes. Entonces, voy a cogerme este pincel grande y vamos a empezar a trabajar con los verdes. Entonces, voy a empezar a mezclar por aquí. A ver, algunos verdes... Algún siena también se puede meter, porque ya empezamos a trabajar toda la zona del campito. Vamos a dar una primera capa de un verde más clarito y ahora iremos ya aumentando intensidades. Y jugando un poco con... Hay que tener cuidadito con el campo, ¿vale? O sea, con el campo, con el río. Entonces vamos a jugar, pero... Voy a jugar por partes. Voy a jugar primero en esta zona y así hago mis pruebas. Entonces estoy dando una primera capa. Vale, nos viene por ahí. Vamos a cambiar de pincel. Vamos a meterle pues alguna zona un poco más...
Todo esto es la capa húmeda, mi sofrito. Juego con ello. Antes estábamos poniendo mucha textura con un solo color. Ahora tenemos que ir jugando pues con todos estos colores, ¿no? En este borde de aquí voy a difuminar un poco para que luego el tránsito de un lado a otro sea más fácil. Vale. Pintar un poquito más pequeñito. Cojo un poco más de verde perileno. Lo voy a mezclar con un poquito de siena tostado. Y aquí vamos a darle algo de... Aunque está todo muy lejos, pero vamos a ir jugando con las texturas. Vamos a ir dándole... Aquí igual, vamos a empezar a darle con verde perileno en las zonas de más oscuridad, pues por aquí, por toda esta zona. Luego jugaremos con raspados. Podemos ir metiendo ya. Vamos a jugar también con el verde hoja. Vamos a ir metiéndole verde hoja. Le voy a meter un poco de este verde de aquí, que es como un verde esmeralda o algo así. Vamos a ir metiéndole... Le meto también un poco este gesto, ¿no? Porque hay como una especie de colina. Pues vale, está todavía muy húmedo, no quiero... Está demasiado húmedo, vale. Vamos a empezar a trabajar pues otras zonas. Vale, voy a irme a la zona de esta montaña de aquí. Vale, esta montaña es un azul pero un poquito más cálido, así que le voy a meter un poquito de verde y vamos a jugar. Pero voy a meterle bien. Demasiado azul. Vale. Vamos a meterle un poco más de... Vale, y ahora en pequeñito vamos a ir dándole textura también. Lejana, textura lejana.
lejana, como de que por ahí pasan cosas. Textura lejana. Pac, 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 pac. Un poco de azul, azul ultramar, verde perileno. Voy jugando, ya sabéis, esto es jugar con verdes. Este es un juego, un ejercicio de muchos verdes, ¿vale? Pues vamos poniendo nuestros verdes, los que más os gusten. Y ahora vamos a darle un poco de más aguado. Esta zona de aquí es... Y ahora con cuidadito, porque ya nos metemos en la zona del río. Voy a darle así en general un poco con este agua. Sí, simplemente esparcir. Aquí, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí nos vamos a ir con... ¿Vale? Y ahora, pues otra vez, vámonos con nuestros verdes. Pam, 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 pam. Muchos verdes. También tenemos que tener en cuenta toda esta zona, ¿vale? Es decir, que ahora, si queremos aquí texturas, pues es el momento de ir añadiéndole. Controlad vuestra humedad del papel. ¿Dónde tengo la tarjeta? Aquí. Porque ya también vamos a ir haciendo algunas... La tarjeta, o fijaos, una cosa que también podemos hacer es, en vez de utilizar la tarjeta, utilizar el pincel. Esto es una cosa que hace uno de los que hemos visto, Everyday Arts, hace mucho. En vez de con tarjeta, se ve que utiliza este tipo de textura. Va cogiendo y va quitando con pincel. Podéis tirar también un poco a lo Antonio Ortega, por supuesto. Aquí estamos para experimentar. Yo quiero experimentar un poquito, quiero ver qué pasa por aquí. Y ahora, pues esto ya se va empezando a complicar, porque empezamos a tener muchas zonas húmedas que tenemos que ir controlando poquito a poco. Podemos hacer salpicado. Aquí ya tenemos que empezar a meterle también algo de textura y de gesto.
poquito de sina tostado con verde perileno. Y empezamos a meterle zonas más oscuras todavía. Tendría que haber hecho el río antes, haberle dado también como hemos hecho antes, pero bueno, no pasa nada. Podemos luego secarlo e ir con ello. Vale, vamos a salpicar un poquito. Quiero salpicar vale. Vamos a mover un poco ahora este pigmento que hemos salpicado. Luego seguiremos subiendo el valor tonal. Voy a irme a esta zona de aquí. Vamos, pam, 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 pam. Aquí hay como... que haya oscuridad ahí abajo. China tostado con verde perileno. Seguimos. Pam, 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 pam. Textura, que haya textura. Aquí, fijaos, hay zonas que ya se me están secando. Vamos a difuminar algunas. Un poco más de gesto. Estoy siendo demasiado rígido. Vamos a... Vale, a ver, mi tarjeta, aquí. Vale, seguimos.
poniendo el pincel un poco mojadito, un poco seco, un poco húmedo, pero sin mucha humedad. Lo pongo y toco un poquito, entonces se me genera esa textura así como que se abre. Ahora está el papel en su momento, por lo menos en toda esta zona, así que hay que aprovecharlo, ya sabéis. Voy a dejar estos que tengo aquí. Vamos a... Vale. Seguimos jugando con texturas. Voy a ir aquí. Aquí todavía tengo que hacer cosas porque no me gusta esa zona. Así que vamos a... Voy a darle un poquito por aquí. Vamos a ir poniendo cositas por ahí. Clase de verdes, ya sabéis. Vale. Sigo otra vez. Pam, retiro un poquito. Pam, retiro un poquito. Pam, retiro un poquito. Vale. Y ahora voy a jugar en esta zona de aquí, un poco con los verdes, con los marrones. Vale, pues así. Pam, 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 pam. Por aquí. Vamos a darle algo de verdes. Vamos a salpicar un poquito. Vamos a salpicar. Salpicamos. Salpicamos por aquí. Vamos a coger un poquito de perileno también. Salpicamos con perileno. Y ahora ya empezamos a mover, igual que antes. Aquí todavía está demasiado húmedo. Sí, vale, pues ahí tenemos que ir esperando un poquito. Movemos ahí un poquito. Vale. ¿Qué más podemos ir haciendo? A ver, ¿qué más? Que aquí todavía hay demasiada humedad. Vale. Vale, vamos a coger nuestro pincel finito. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? Aquí. No. Aquí. Y voy a empezar a darle algunos toques de máxima oscuridad, con verde perileno y sepia. Vamos a ponerle.
aquí vamos a un poco más de sepia. Vale, y ahora aquí vamos a ir dándole algunos toques justo en la zona donde la tierra y el laguito, el río se tocan, ¿vale? Entonces podemos darle también un poquito de gesto. Ahora podemos retirar otra vez un poquito de... Vale. Voy a hacer igual que antes, voy a retirar en algunos puntos, un poquito así, pam, aunque todavía está húmedo. Vale. Y ahora una cosa que voy a hacer es... Vamos a ir oscureciendo por aquí también alguna zona. Vale. Podemos retirar también. Sí, cuanto más textura tengamos, más interesante va a ser esta acuarela. Vale. Aquí hay que esperar a que se vaya secando todo esto. Todavía aquí podemos hacer poco. Sí, aquí todavía no se nota nada cuando hago eso, así que vamos a esperar. Una cosa que vamos a ir haciendo, el lago. El lago no quiero dejarlo así de blanco. La verdad es que tendría que haberlo tocado un poquito antes. Como no lo he hecho, no pasa nada. Vamos a ponerlo ahora. Entonces voy a ir dándole un toque azulito. Con cuidado. Si se toca, no pasa nada. Tiene que reflejar, en teoría, lo que tenemos en el cielo. Entonces, vale, ahora que lo tengo mojado, vamos a darle algunos toques de más oscuridad. Quiero unos grises, me gustaría tener unos grises así de ese estilo. Aquí hay unas sombras, pues si las ponemos, si es demasiado, se la quitamos. Aquí se me meten un poco esos verdes, que no quiero que se me metan, así que retiro.
Podemos meter un toquecito de naranja por aquí. Por allá. Vale, voy a dejarlo así y luego cuando esto esté seco vamos a darle otra capa. Pero vamos a darle ya algún toque en vertical de estos juncos que tenemos. Bueno, no, vamos a esperar y lo hacemos en seco. Venga, vale, sí. Pues nada, seguimos explorando. Vamos a darle un poco de textura, a seguir aumentando el valor tonal. Cojo siena tostado con un poquito de verde perileno y podemos seguir aumentando . Pongo así un poco ese gesto porque ahora mi intención es, de nuevo, ir a retirar pigmento. Pam, pam, pam. Y aquí igual. Quiero retirar pigmento o expandirlo o moverlo. Y voy a salpicar un poquito. Aquí nos da para retirar. Retiramos. 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 Vale. Y toda esa zona yo creo que ya. Y aquí a ver si se me va secando, que no seca mucho. Vamos a ver si... Sí, aquí ahora ya está bien para hacer también esta retirada de pigmento. Tiene que tener cierta agua, porque al final no solamente estamos rascando, sino que estamos introduciendo agua en lo que rasca. Entonces abre el poro y es como si hiciese una coliflor alargada, ¿no? ¿Veis? Hace ahí como una especie de coliflor. Si tiene demasiada agua, se va a expandir a otros poros, pero si utilizamos el agua justa, pues se abrirá lo justo.
poquito a poco construimos aquí, profundizo en los oscuros. Así que tenéis que saber eso. Contraste entre el agua y la zona de tierra, ¿vale? Y jugar con los verdes, jugar con las texturas. Yo ahora ya estoy experimentando también un poquito, pues. Vamos a meter algunos verdes más oscuros por aquí. Que los pinceles bailen. Y fijaos que ya nos quedan los reflejos, ¿vale? Eso es muy importante, porque si no, hasta ahora tenemos muchos verdes, azules, nubecitas y demás, pero no tiene la sensación de tridimensionalidad. No voy a poner todas las roquitas y eso, no lo voy a poner. Se podría poner alguna roca, pero no es mi intención ponerla. Pero lo que sí que tenemos que poner es el... A ver si saca algo de textura. Pero vamos. Lo que sí que hay que poner son los reflejos de todas esas zonas, ¿vale? Entonces, ahora voy a comprobar si está seco. Voy a darle un poco más de... Por aquí... Un poco así. Pam, 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 pam. Aquí también... Un poquito más de oscuro, le estoy subiendo. Le doy así, que baile un poquito el pincel. ¿Vale? Verde perileno, por aquí a lo mejor un poquito. Ahora podemos retirar otra vez un... Estoy dejando que baile. Vamos a pasar otra vez nuestra texturizadora. Vale, y ahora mismo con este mismo pincel voy a irme a poner los reflejos. Está ya bastante seco toda esa parte, entonces vamos a irnos...
nos dé así. Tiro casi en vertical hacia abajo, ¿vale? Una mezcla entre verde y... Fijaos, aquí todavía está húmedo. Bueno, vámonos aquí, a lo mejor. También está bastante húmedo. Igual, le sacamos verticales. Si el pincel se abre y nos saca cosas así, casi mejor. Y aquí es que está todavía húmedo, vale, así que todavía no voy a darle ahí. Aquí a lo mejor sí que nos deja. Sí. Y de esta zona podemos incluso arrastrar. A ver. Vale, ahí está todavía muy húmedo. Sacamos algún... Casi en vertical, pero no todo en vertical porque hay algunos juncos que van un poquito más hacia allá, otros un poquito más hacia acá. Y ahora con un poquito de agua voy a pasar en algunas zonas. Un poquito de agua, un poquito de agua. Vale, aquí podemos ir con sepia y con... Y en alguna zona por aquí. Me gustaba sin tanto. Y ahora aquí pues podemos hacer igual que antes. Podemos ir retirando algunas zonas. Tum, tum, tum. Limpiamos pincel, secamos. Pum, pum, pum. Vale. Y para mi gusto yo creo que ya está. Que tampoco vamos a tocar mucho más. Ya tenemos nuestro caminito en forma de S, llevando al espectador hacia diferentes sitios. Tenemos un juego de verdes pues muy bonito al final, de texturas muy bonito. En el vídeo aparece más oscuro de lo que en realidad es. Fijaos, voy a ponerlo contra la luz. Ahí ya se ve un poquito mejor. Esas montañitas de ahí del fondo. Toda esa zona de que parece que hay lluvia, ¿no? Arrastrando el pincel. Todo ese juego de amarillos, verdes, texturas, un poco más seco, un poco más húmedo.
¿vale? Entonces, bueno, pues nada, a ver cómo ha quedado. Espera, os enseño también el de blanco y negro, cómo ha quedado al final. Aquí jugando, como veis, es muy parecido al estudio que hemos hecho, de coger texturas, de arañar, de sacar. Todo esto es muy importante, ¿vale? Así que no lo dejéis porque penséis que es fácil. Y fijaos toda esta zona ahora, el toque que le ha dado todo esa zona de reflejos, ¿no? Le da un toque muy bonito. Así que nada, espero que os haya gustado, que disfrutéis con la clase de estos de verdes, de perspectiva cromática, de salpicado. Al final ya sabéis, aquí vemos de todo. Y nada, pues nos vemos prontito con cualquier duda que tengáis de la clase. Ya sabéis, me avisáis y a seguir trabajando. Bueno, chicas, un beso.